Me dicen que ya se han terminado los oradores y que me toca a mí. Pero parece que falta el rugido del león. Adelante, Javier. Adelante, el presidente de la nación argentina. Todo el mundo no quieren oír hablar de él. Derrotó a todos y con el apoyo del pueblo argentino se convirtió en presidente. El presidente que va a devolver a Argentina al lugar que merece. Recibamos con un fuerte aplauso al presidente de la República Argentina y doctor Javier Milei. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Lloran los zurdos sin entender. Panic Show a plena luz del día. ¡Vamos! Okay. Para comenzar, quiero darle las gracias a los organizadores del Viva, a Vox y a mi querido amigo Santiago Abascal por invitarme a estar aquí con ustedes hoy. El viernes, presentando mi libro El camino del libertario, contaba que cuando empecé con toda esta peripecia de dar públicamente la batalla cultural, estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Y en ese contexto, uno de los pocos que me abrazaron y me aguantaron cuando todos me daban la espalda fue el querido Santiago. Así que quiero comenzar hoy aquí haciéndole un agradecimiento público ante ustedes. ¡Gracias, Santiago! Mirá, Santiago, hasta dónde hemos llegado y cuánto que tenemos por delante. Vengo predicando mi vención del sistema capitalista en auditorios donde la mayoría de los que escuchaban no siempre comparten lo que digo. A veces, inclusive, predicando de frente ante gente que lo detesta, porque se sienten aludidos por mi crítica, como ocurrió, por ejemplo, en el foro de Davos. Así es que debo decir que, al igual que cuando expuse en el Instituto Milken en Los Ángeles, es grato hoy estar entre amigos.
Es reconfortante estar enfrente a un público que comparte nuestras ideas y que es parte de la enorme tarea de dar la batalla cultural frente a quienes quieren imponernos una visión del mundo que no solo es inmoral, sino que es contraria a los valores que hicieron grande a Occidente. Es cierto que 2 años no son nada, pero han pasado algunas cosas desde la última vez que estuve aquí con ustedes. Cuando me presenté acá, hace 2 años, era tan solo un diputado nacional que, acompañado solamente por quien ahora ejerce el cargo de vicepresidente de la Nación, enfrentábamos a la totalidad del sistema político en Argentina defendiendo las ideas de la libertad. Quiero decirles que si bien ahora tengo un trabajo un poquito más complicado y algo más particular, nunca he dejado de lado, ni lo haré en el futuro, mi tarea histórica, que es ser un humilde divulgador de las ideas de la libertad. Porque estoy convencido que hoy, más que nunca, estas ideas y valores que llevaron a lo más alto a la especie humana corren peligro y necesitan ser defendidas del asedio del maldito y cancerígeno socialismo. El socialismo, esa ideología que está pintada de una pátina altruista que básicamente esconde lo peor del ser humano, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es necesario, el asesinato. Porque nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos. Hace poco, en la conferencia que brindé en el Instituto Milgen, dije que, en algún sentido, los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico que nosotros ya hemos vivido, pero que el resto de Occidente aún tiene por delante. Porque si miran la historia argentina de los últimos 2 siglos, verán una tragedia en 2 partes, ascenso y caída. Una tragedia que es testimonio de lo que puede ocurrir cuando se reemplazan las ideas de la libertad por cualquier tipo de experimento colectivista. En la segunda mitad del siglo XIX, la dirigencia argentina grabó en piedra los principios básicos del liberalismo, que son la defensa a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y como resultado, vimos el proceso de crecimiento económico más fuerte de nuestra historia. De hecho, Argentina crecía más que el equivalente de las tasas chinas de este momento. En tan solo 35 años nos convertimos en una potencia mundial. Fuimos la primera nación de la historia humana en erradicar el analfabetismo. Teníamos un Producto Bruto Interno total superior a la suma de Brasil, México, Paraguay y Perú juntos. Éramos la primera potencia mundial en términos de PBI per cápita. Nosotros, un país periférico que el resto del mundo apenas conocíamos, éramos la meca de Occidente y recibimos millones y millones de inmigrantes que soñaron en Argentina la posibilidad de una vida mejor, la mayoría de ellos españoles. De ahí radica en parte la hermandad eterna entre nuestros pueblos. Pero en algún momento de la primera mitad del siglo XX, la dirigencia política se enamoró del Estado, abandonó las ideas de la libertad y las reemplazó por la doctrina de la justicia social, que atenta directamente contra la libertad y la propiedad del individuo. Ahí comenzó el siglo de humillación argentina, 100 años de decadencia en los que se rompieron una y otra vez todas las reglas básicas de la economía para sostener el afán de los políticos de gastar lo que no tenemos. Bajo el delirante pretexto de donde hay una necesidad nace un derecho, Argentina vivió permanentemente con déficit fiscal,
con permanente crecimiento del gasto público y una situación que tenía que ser financiada. En primer lugar, los políticos inmorales lo financian con deuda, que no es ni más ni menos que pasarle la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras. Naturalmente, cuando el financiamiento se termina, recurren a la máquina de imprimir billetes. Y así, básicamente, Argentina, por ejemplo, le ha quitado 13 ceros a la moneda, ha tenido 2 hiperinflaciones sin guerra, hoy podríamos quitarle 3 ceros más a la moneda y han hecho un verdadero desastre con el impuesto inflacionario, robándonos todo el tiempo. Y ya, cuando no les queda más alternativa, suben directamente los impuestos explícitos, haciendo que el país verdaderamente deje de ser competitivo. Como resultado de estas medidas, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente, hasta caer al puesto 140 del mundo en el ranking de PBI per cápita, habiendo llegado a multiplicar la pobreza por 10 veces en los últimos 50 años. Y no solo eso. Argentina, que es un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, tiene una presión fiscal en el sector agropecuario del 70%. Es decir, que el maldito Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos y a 5 millones de argentinos les falta de comer. Basta de socialismo, basta de hambre, basta de miseria. Por eso es cuando hoy miro a Europa hoy y también a los Estados Unidos y veo lentamente cómo van apareciendo pequeñas señales del trágico camino que tristemente recorrió la Argentina. En la otra vereda de la historia, mientras el socialismo destruía a la Argentina, el capitalismo de libre mercado literalmente salvaba al mundo. Resta ver la historia económica global de los últimos 250 años y en particular de los últimos 100 años para demostrarlo. Hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante, pero a partir del siglo XIX y a raíz de la Revolución Industrial, el PBI per cápita no solo aumentó, sino que lo hizo de forma exponencial, multiplicándose por más de 20 veces y generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población del mundo, aun cuando se multiplicó la población en 8 veces. Que lidien con ese dato los malditos aborteros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más avanzó el capitalismo, la riqueza se incrementó cada vez a mayor velocidad. Por eso, mientras que en el siglo XIX la tasa de crecimiento del PBI per cápita global fue en promedio del 0,6% anual compuesto, en el periodo comprendido entre 1950 y el 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1 anual compuesto y si se corrige por la subestimación de las estadísticas, estaríamos arriba del 3 anual compuesto. O sea, el capitalismo de libre empresa ha sido una panacea para Occidente. Por eso no es casualidad que aquellos países que son libres crezcan el doble que crecen los países reprimidos y que tengan un PBI per cápita 12 veces mayor que lo que tiene un país reprimido. Por lo tanto, digamos, no solo eso, sino que además aquellos países, digamos, que son pobres, los que son pobres en los países capitalistas de libre mercado, tienen un ingreso promedio superior en el decil más bajo de 15 veces mayor y el 90% ¿sí? de la población de esos países reprimidos vive por debajo de lo que viviría alguien pobre en un país capitalista. Esto demuestra, a pesar de los llantos de la izquierda,
que los mercados libres generan prosperidad para todos, no solo para algunos. No hay caso de país en toda la historia de la humanidad que haya abrazado las ideas de la libertad, que no haya experimentado una explosión de crecimiento y prosperidad para todos. Por el contrario, el socialismo, siempre que se ha intentado, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, ha sido un fracaso en lo económico, ha sido un fracaso en lo social, un fracaso en lo cultural y en muchas ocasiones un fracaso impuesto sobre pilas y pilas de cadáveres sin nombres. Este punto es central para lograr una cabal comprensión de la tragedia que significa el socialismo. Dado que el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana, necesariamente deriva en esclavitud o muerte. No hay otro destino posible. Abrirle la puerta al socialismo es invitar a la muerte. Pero si bien todo esto es obvio, hoy es más importante que nunca señalarlo, porque en las últimas décadas las élites globales lamentablemente han sido cautivadas por los cantos de sirenas socialistas, a través de ideas, discursos y valores que se han colado en el sentido común de nuestras sociedades, promovidos por organismos supranacionales, por ONG, por instituciones educativas y por la industria del entretenimiento y los medios de comunicación. Discursos que dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista y por lo tanto bregan por la justicia social, que persiguen al privado para que se someta a mandamientos de supuesta moral en cuestiones como el género, la cuestión racial o la cuestión ambiental, que muchas veces terminan atentando directamente contra la libertad y la capacidad de las empresas para generar riqueza, sino también sobre la vida humana. Parece que no entienden que la justicia social siempre es injusta, porque implica un robo, porque implica un trato desigual frente a la ley, y que cada intento de los políticos por hacerse los buenos termina perjudicando la generación de riqueza y, en consecuencia, perjudicando al conjunto de la sociedad. Tampoco se dan cuenta o no parece importarles que el costo de sostener esta pantomima bien pensante de los progres sea subvertir todos los valores que hicieron de la civilización occidental la punta de lanza de la historia del progreso humano. Porque en el fondo están siendo guiados por pasiones humanas de las más bajas, como la envidia, el odio y el resentimiento, que nublan el pensamiento y los enceguecen. Es más, tanto los enceguece a punto tal que viven proyectando sus miserias en el resto. Por eso, a todos aquellos que se piensan que están salvando el mundo con el Estado presente, con impuestos altos, con cupo de géneros y castigando a los empresarios, yo les digo, ¿saben qué es lo mejor para los trabajadores? Que pacten contratos libremente con sus empleadores. ¿Saben qué es lo mejor para las mujeres? Dejar de tratarlas como víctimas que necesitan cuidados especiales. Yo pregunto, ¿acaso los socialistas consideran a las mujeres como seres inferiores para estar otorgándoles privilegios? Les pregunto a los socialistas, ¿o acaso no alcanza con ser iguales ante la ley? ¿Saben qué es lo mejor para el planeta? Dejar el mercado encuentre, como ha hecho siempre, las mejores soluciones. ¿Saben qué es lo mejor para los niños? Un padre y una madre que les conocen mucho mejor que cualquier burócrata. ¿Y saben cómo se logra esto? Retirando al Estado parasitario de la vida de las personas y dejando que los ciudadanos sean libres.
dejándolos asociarse libremente, elegir qué producir, a quién emplear, dónde estudiar, a quién venderle, qué comprar y qué hacer con el fruto del trabajo propio. En definitiva, el mundo se salva no corriendo atrás de una agenda culposa de un par de burócratas, sino achicando el Estado para engrandecer a la sociedad. Hay que destruir esa idea parasitaria que ha aprendido en Occidente, que dice que la tarea del Estado, o sea, del burócrata, es controlar cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Esa idea de que los políticos deben cuidar a la gente desde la cuna hasta la tumba. Esto no ha sido nunca la tarea del Estado. La tarea del Estado, en caso de existir, es defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Por eso me toca a mí mostrarle lo que es lo siniestro y nefasto que es el socialismo, porque lo hemos vivido en carne propia, lo sufrimos todos los días, porque la Argentina es un país infectado de socialismo hace décadas, o quizás debería decir, era. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso. Y como el socialismo conduce a la muerte, nunca, pero nunca podemos dar el brazo a torcer. En nada, no podemos dejarnos correr 1 milímetro por los zurdos, y aun cuando parezca que tienen razón, porque nunca la tienen. Porque cuando dejemos una rendija abierta, nos atacarán desde una posición mejor para ellos. Se aprovechan de los más débiles de nosotros, de los que no se han ganado la abundancia de la que disfrutan, de los que la han heredado sin saber el sacrificio que implicada, de aquellos, como se saben en falta, los carcome la culpa y quieren usarnos a todos para resolver sus propios problemas. Pero nosotros no somos débiles, nosotros nos hemos ganado lo que tenemos, nosotros realmente creemos lo que decimos, nos ha costado sangre y sudor llegar a donde hemos llegado y nadie ni nadie se va a interponer en nuestro camino. No importa qué hagan, no importa qué digan, ni cómo nos ataquen. Por eso les digo, me importa un rábano lo que opinen los zurdos. En definitiva, no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. A la luz de las cosas que suelo decir, de las discusiones en las que me suelo meter, muchas veces recibo críticas de distintos actores del establishment y en particular de los ensobrados del periodismo. Digo, si con esto de haberle quitado la pauta oficial a los medios, parece que estoy buscando empleo
en el subsuelo, digamos, y lo voy a rajar al coloradito. Pero no se hagan problema, ese es zurdo también, así que no me interesa ese negocio. Me dicen, pero usted ahora es un jefe de Estado, ¿cómo va a estar haciendo estos comentarios? ¿Cómo va a hablar así de sus adversarios políticos? ¿Cómo va a hablar así de otros mandatarios de pocos años o un presidente como me toca hacer ahora? En todo caso, ahora que soy presidente, mi responsabilidad por librar la batalla cultural es aún mucho mayor, porque lo que hago y digo tiene un efecto más grande. Y dar la batalla cultural no es solo moralmente correcto, sino que además es necesario de un punto de vista del gobierno. Es necesario para el éxito de cualquier programa de gobierno liberal o libertario, para que las políticas que implementen sean duraderas y para que en el futuro sean los propios ciudadanos los que defiendan su libertad y no se dejen pisotear nuevamente por los socialistas. Porque además es importante alzar la voz, porque nuestros adversarios siempre juegan con ventaja, porque tienen su gente metida en todos los niveles del Estado, tienen la fuerza de los sindicatos y de las organizaciones sociales, tienen a los empresarios prebendarios que viven del Estado y lo financian, tienen los organismos supranacionales, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. Y en mi caso, en mi país, hasta el control sobre el fútbol. En ese sentido, hay que reconocer que han hecho un trabajo formidable en términos de lo que Antonio Gramsci llamaría la construcción de una verdadera hegemonía global. Si todos los que creemos en la vida, la libertad y la propiedad no hacemos nada, estamos condenados. Si todos los que creemos en los valores que hicieron de Occidente la civilización más próspera de la historia no hacemos nada, estamos condenados. Por eso, todos los que estamos acá, ciudadanos españoles, argentinos, presidentes, pensadores, empresarios, todos aquellos que creemos en la libertad, debemos ponernos de pie y decirles ¡basta! Basta al odio, al resentimiento y a la envidia que implica el socialismo. Basta al autoflagelamiento y la culpa de Occidente. Basta a la pretensión de vivir en un mundo de cristal sin que nadie se pueda sentir ofendido. Basta de la intromisión del Estado en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente. Volvamos a defender la vida, la libertad y la propiedad. Ya estamos a 5 meses que asumí como presidente de la República Argentina el 10 de diciembre y con orgullo puedo decir que estamos cumpliendo a rajatabla la promesa que le hicimos a los argentinos. Agarramos una economía al borde de la hiperinflación, con 15 puntos de déficit fiscal consolidado, con emisión descontrolada después de haber emitido dinero por 13 puntos del PBI en un año, con precios reprimidos a niveles ridículos y con tasas de interés altísimas. Y a pesar de todo eso, la estamos dando vuelta. Con un esfuerzo enorme por parte de todos los argentinos, pero lentamente la estamos dando vuelta. Hemos reducido sistemáticamente la inflación mes tras mes hasta lograr una inflación de un dígito mensual.
Hemos bajado la tasa de interés sin que se dispare la inflación y sin que se dispare el tipo de cambio. Estamos haciendo el ajuste más grande y abrupto de la historia humana y para el espanto de todo el surderío, la sociedad nos sigue apoyando con la misma convicción que el 10 de diciembre. Por eso llora la izquierda local e internacional, porque todo lo que ellos resumen como imposible, nosotros lo realizamos, porque todo lo que han roto con su chamanismo económico, nosotros lo estamos enmendando con trabajo y con las ideas y valores correctos, porque todas las ideas, valores y teorías que ellos predican en mi país ya han fracasado y todo aquello a lo que ellos le tienen miedo está empezando a tener éxito. Y también porque le estamos demostrando al mundo que inclusive en la peor adversidad, inclusive cargando con la peor herencia económica de la historia del país, inclusive siendo el gobierno con menos poder institucional de la historia, e inclusive con toda la política, los medios y los empresarios prebendarios en contra, quienes esgrimimos la verdad en un puño y en convicción en el otro podemos perseverar y salir triunfantes. Porque más tarde o más temprano, la verdad siempre se impone sobre la mentira, la libertad siempre se impone sobre la opresión, la vida siempre se impone sobre la muerte y el bien siempre triunfa sobre el mal. Por todo esto, quiero decirles que soy un optimista. Cada vez son más los pueblos del mundo que se rebelan contra el maldito mandato socialista. Y lo hacen porque, a diferencia de los socialistas, nosotros confiamos en los ciudadanos. No pensamos que hay que tratarlos como a niños en un jardín de infantes. Confiamos en su creatividad, en su capacidad de resolver problemas por su cuenta, en su criterio para criar en libertad a sus hijos en el seno de la familia. Confiamos en la capacidad de los hombres y mujeres de forjar su propio destino y que esto redunde en mayor beneficio para el conjunto de la sociedad. Y esta confianza que tenemos en el ciudadano común, tarde o temprano vuelve, porque para obtener confianza hay que dar confianza. Y nosotros hemos entablado un pacto de verdad con la sociedad, porque, como siempre digo, es preferible decir una verdad incómoda en vez de una mentira confortable. Por todo esto, quiero comprometerme con todos ustedes y decirles que no les voy a fallar. Voy a predicar con el ejemplo y demostrarle al mundo que un gobierno con nuestras ideas puede tener éxito. Y las hazañas que nuestro gobierno realice en la Argentina serán testimonio y prédica del paradigma capitalista de libre empresa. Pero no serán ningún milagro, sino la consecuencia necesaria del ejercicio de las ideas correctas, porque la libertad es el único camino posible a la prosperidad. Por eso les digo, ánimo en esta gesta por salvar a Occidente de la decadencia, porque Occidente está a tiempo aún de elegir si quiere persistir en la senda del fracaso o si quiere retomar el camino de la libertad. Finalmente, les quiero dejar una frase de uno de los mayores pensadores del siglo XX, que fue Ludwig von Mises, y que además demostró la imposibilidad del socialismo ya en 1922 con su famoso tratado El socialismo.
Mises sostenía que el socialismo es una alternativa al capitalismo, como el cianuro de potasio es una alternativa al agua. Y dado que Mises era una persona con una gran visión y entendía de qué iba el desafío, hizo una frase de Virgilio, su frase de cabecera, una frase en latín que dice «Tu no sede malis, sed contraudentior ito», que significa «no cedas ante el mal, sino que enfréntalo con mayor audacia». No cedamos frente al socialismo, vamos a enfrentarlo con mayor valentía. Naturalmente, parece una tarea titánica, parece que somos pocos, pero no tenemos nada que temer. Porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Vox. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. En 2018 llenó este pabellón contra todo pronóstico y con todos en su contra. No fue un camino fácil. Muchos años y muchos esfuerzos dedicados a construir una alternativa. Desbordó estas gradas 3 veces consecutivas. Devolvió la esperanza a millones de españoles. Casi 6 años después, Vox se ha consolidado como tercera fuerza nacional. Forma parte de 4 gobiernos autonómicos y crece elección tras elección. Ha convertido a Vox en una referencia para todos los patriotas de todo el mundo. Recibamos en el escenario como se merece al presidente de Vox, Santiago Abascal. ¡Viva España! ¡Viva Europa! ¡Y viva el mundo libre! ¡Y vivan todos los que luchan para protegerlo o para recuperarlo! Debería dar la bienvenida al Viva 24, pero creo que lo que me toca ya es dar la despedida. Y además voy a intentar hacerlo con algo de brevedad, porque imagino que ya tenéis hambre. Pero no puedo dejar de dar las gracias, en primer lugar, a todos vosotros, a los que habéis respondido como un solo hombre, a los que nos habéis vuelto a acompañar para darnos este aliento y este impulso extraordinario para derrotar a todos los enemigos de España. Gracias también a quienes me tienen cerca y padecen todos los días esta lucha, y lo saben muy bien todos los que asumen un compromiso político. Gracias a mi familia, a mi madre, a mi mujer y a mis hijos,
que hoy me acompañan todos aquí. Gracias, Roger, Matt, Mercedes, por vuestro espectacular trabajo en Estados Unidos, que sirve de inspiración en todos los rincones del mundo. Os deseamos toda la suerte que merecéis para volver a la senda del cambio truncado en Estados Unidos. Muchas gracias, José Antonio Cast, por tu trabajo y por la defensa de la libertad frente a los que pretendían acabar con Chile, con la libertad de su gente, y pretendían también reescribir su historia. Muchas gracias, André Ventura, querido amigo. Enhorabuena por tus grandes éxitos, por tus grandes resultados electorales y por haber sabido retratar al bipartidismo corrupto en Portugal. Muchas gracias, querido Amichai Chikli, ministro de la diáspora de Israel, porque sois la vanguardia de la civilización frente a la barbarie y siempre nos tendréis al lado frente al terrorismo más satánico. Muchas gracias, querido Mateus, por acompañarnos desde la distancia en esta ocasión, pero desde hace tanto tiempo. Gracias por seguir en la pelea, porque Polonia se lo merece y porque Europa os necesita. Muchas gracias también al primer ministro Orbán, que en esta ocasión tampoco ha podido estar aquí, a nuestro amigo Víctor, por su ayuda, por su resistencia, por su ejemplo y, sobre todo, por su empeño en impulsar la cooperación de los patriotas. Y gracias, querida Marine, por ser la gran esperanza para Francia. Estamos seguros de que muy pronto, como presidenta de la República Francesa, Francia volverá. Gracias por liderar la gran reacción en Francia. Y muchas gracias al presidente Milei, a nuestra estrella rutilante. Gracias, querido Javier, por el susto que les has pegado a todos los zurdos de Occidente y por entender perfectamente el significado profundo de la batalla cultural frente a la siniestra. Y gracias, cómo no, a la primer ministra de Italia, gracias a nuestra amiga Giorgia por demostrar que es posible. Gracias por todo, pero sobre todo, gracias por su amistad. Qué buenos amigos tenemos, qué alegría poder oír hoy aquí tantos idiomas distintos, tantos acentos distintos, tantos partidos, asociaciones y movimientos distintos, pero que pelean frente a las mismas amenazas. Y a todas ellas se han referido los que me han precedido en el uso de la palabra. Y por sufrir esas amenazas absolutamente compartidas, estamos dispuestos a cooperar, a colaborar y a ser solidarios unos con otros. Esa es la clave. Porque todos defendemos nuestra soberanía y nuestro interés nacional. Porque nuestro primer deber es con nuestros compatriotas, aunque hoy estemos aquí con nuestros aliados internacionales. Pero también sabemos que no podemos hacerlo solos. Porque los otros, los malos, no lo hacen solos. Y frente al globalismo que ataca las soberanías nacionales y frente a su alma socialista absolutamente criminal que restringe la libertad de prensa, debemos responder con una alianza global de los patriotas en defensa del sentido común, de la prosperidad económica, de la seguridad y de la libertad. Porque compartimos la amenaza y eso nos lleva a la solidaridad. Pero también compartimos la esperanza del cambio, del triunfo, y eso nos debe llevar a la absoluta hermandad, a la colaboración permanente, al trabajo hombro con hombro y sin descanso hasta derrotar todas y cada una de las políticas que solo persiguen la ruina moral, económica y nacional de nuestros pueblos. Esas políticas que hemos visto en España desde hace demasiado tiempo. Lo hemos visto y todavía las padecemos. Un sumiso gobierno globalista entregado o secuestrado por todos los enemigos de nuestra patria, desde los que quieren romperla desde dentro hasta los que quieren invadirla desde fuera. Y desde entonces no pasa un solo día sin que lesionen la unidad nacional, la separación de poderes, asalten nuestras fronteras o que directamente le metan la mano en el bolsillo a los trabajadores. Y así todos los días y un día detrás de otro. Porque un día vuelan por los aires una central eléctrica
y al día siguiente suben los impuestos para pagarle el gas a Rusia. Un día, aunque media España esté sedienta y en la otra media haya inundaciones, se oponen a las presas y a los trasvases siguiendo los dictados de la ley de la restauración de la naturaleza. Y al día siguiente aprueban cientos de millones para pagar a Marruecos sus propios trasvases y sus propias presas. Un día se travisten, porque aquí también se travisten, querido José Antonio Cas, un día se travisten de defensores de la democracia y esa misma noche, pero es que esa misma noche están metidos en la cama con todos los regímenes narcocomunistas de Iberoamérica, asociados en el cártel de Puebla para expandir las tiranías por esos países hermanos a los que tanto queremos. Un día se dedican a profanar tumbas, a desenterrar odios. Se hacen fotos con restos humanos de víctimas del socialismo del siglo pasado. Lo ha hecho el presidente del gobierno, como si disfrutaran removiendo viejos rencores y viejas guerras. Y al día siguiente promueven una ley de amnistía para terroristas y para ladrones de ayer mismo, porque dicen que eso sí hay que olvidarlo. Un día, el primer día, que es cuando Sánchez llegó, hacen una moción de censura para luchar contra la corrupción. Y otro día, hace muy poquito, se ponen a lloriquear miserablemente y piden 5 días de descanso porque les pedimos explicaciones de la corrupción en sus comunidades autónomas, de la corrupción de sus ministros y hasta de la corrupción de la propia familia del presidente. Un día se lamentan de la última tragedia humanitaria por el hundimiento de una patera en el Mediterráneo y al día siguiente, pero es que al día siguiente le dan más subvenciones a las ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas para que vengan más pateras. Ellos son los responsables de esas tragedias, ellos son los culpables de las muertes en el Mediterráneo, ellos son los culpables de prometer un falso futuro, una falsa esperanza a millones de personas en el mundo que ni siquiera estamos en condiciones de ofrecer a nuestros hijos y a nuestras familias. Ellos, los progres, los zurdos, los rojos, los socialistas y la derechita cobarde y acomplejada, ellos son los culpables. Y luego otro día se visten de morado, que supongo que es ya el color internacional de un supremacismo feminista, y hablan muy preocupados por la seguridad de las mujeres. Y otro día promulgan una ley que pone en la calle a cientos de violadores y consiguen que en España las violaciones se multipliquen por 3 desde que Pedro Sánchez llegó al poder, porque les ha sacado de la cárcel y porque ha abierto las fronteras a ideologías que odian a la mujer. Un día dicen que la economía va como una moto. ¡Qué insulto! Otro día dicen que va como un cohete, pero la realidad es que cada día los españoles tienen menos poder adquisitivo, que batimos los récords de desempleo en toda Europa, que las clases medias, los autónomos y los trabajadores no llegan a final de mes. Esa es la puñetera realidad en nuestra sociedad, no las mentiras de un presidente del gobierno sin escrúpulos. Un día lanzan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra su propio pueblo, contra agricultores o manifestantes pacíficos, para enfrentar a la policía con la gente. Y al día siguiente abandonan a esos mismos policías y guardias civiles frente a las narcomafias cada vez más poderosas, como ha ocurrido en el sur de España. Al día siguiente de lanzar a la policía contra el pueblo, vemos a los criminales en grandes embarcaciones reírse mientras asesinaban a sangre fría a los guardias civiles en una triste lancha, en una miserable lancha que era la que les había procurado el Ministerio del Interior. Ellos han dejado indefensos a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a nuestros militares, a los que no solamente pagan una miseria a pesar de jurar bandera y de darlo todo por la patria, sino que se niegan a darles
los medios humanos, los medios materiales y los medios legales para poder protegerse y para poder protegernos a todos. Un día anuncian a bombo y platillo un plan para la construcción de viviendas, pero pasan los años y no han construido ningunas. Estos no han sido capaces de poner una sola placa de inauguración de viviendas, como ocurrió en España en el pasado. Estos hablan mucho y no hacen nada. Dicen que van a construir viviendas y no hacen ni una. Eso sí, le dicen a los jóvenes que lo que tienen que hacer es compartir piso y coche, y cualquier día les van a decir que hasta compartir novio o novia, que son de las cosas que leemos también en los periódicos. Pero aquí los únicos que han encontrado piso, casa o a veces hasta chalet son los ocupas, los delincuentes y los inmigrantes ilegales. Y así todos los días, y así todos los meses, hasta que no echemos a este gobierno. La pregunta es, ¿cómo es posible que no les hayamos echado a patadas, que no les hayamos corrido a gorrazos recordando todas estas barbaridades, todas estas tropelías, las que han cometido, las que cometen y las que están por cometer? Esa es la pregunta. Bueno, ahora dirán que he hecho una propuesta literal y tendrán titulares para todos los días, porque no entienden la lengua española. Pues ¿sabéis por qué es posible que no lo hayamos logrado todavía? Pues porque hay una derechita cobarde y estafadora que un día hace como que se opone a estas cosas y al día siguiente las aprueba, las asume de una forma o de otra. Porque la derechita cobarde y estafadora un día se manifiesta contra este gobierno y al día siguiente le va mendigando cualquier pacto, desde la financiación de las regiones a la forma de repartirse los jueces. Porque la derechita cobarde y estafadora un día y otro día y otro día se dedica a engañar a los españoles, a decir que defiende lo que no defiende, y eso sí, se emplea a fondo en atacar a Vox con todas sus ganas, con todos sus medios ensobrados, como dice el presidente Milei, y lo hace con el miedo de quien esconde algo y pretende ocultarlo a cualquier precio. Eso es lo que está ocurriendo en España. ¿Pero qué es exactamente lo que quieren esconder? Pues muy sencillo. Quieren esconder que el Partido Popular y el Partido Socialista son socios en Bruselas, forman coalición en Bruselas. Sí, son socios en Bruselas. Sí, el 90% de los reglamentos, de las leyes, de las directivas y de las imposiciones que llegan a España y que están asfixiando a Europa, las votan juntitos el Partido Popular y el Partido Socialista. Sí, defienden lo mismo. Son amigos en la Agenda 2030 y en el Pacto Verde Europeo, que arruina el campo y destruye la industria. Son aliados en el totalitarismo woke y de todos los disparates. Y son socios a la hora de repartirse jueces, a la hora de repartirse comisiones y a la hora de repartirse los medios de comunicación. Un día y otro día. Y esa es la terrible realidad, que durante años no ha existido ni oposición ni alternativa. Solo ha existido continuidad y teatro. Un teatro político infecto. Queridos amigos, no hemos llegado hasta aquí solo por el gobierno socialista, en absoluto. El gobierno socialista ha llegado hasta aquí porque la derechita cobarde y estafadora comparte la misma agenda globalista y progre. Y aunque finjan pelearse, siempre se acaban poniendo de acuerdo, sobre todo si es para prohibir. Es lo que más les gusta. Han prohibido a muchos niños de España estudiar en español, en la lengua nacional, que además es una lengua universal que hablan cientos de millones de personas en todo el mundo. Y esa es una aberración que nunca se denuncia demasiado. De hecho, es difícil de explicar y difícil de que la crean nuestros aliados internacionales, que hay niños en España que no pueden estudiar en español. Y eso lo han hecho los separatistas, el Partido Socialista, ni obrero ni español, y la derechita cobarde y estafadora. Han prohibido muchas cosas. Han prohibido también que los padres decidan la educación moral de sus hijos. Y para eso necesitaban robar la patria potestad a los padres, para aprobar normas
con el objetivo de que en las escuelas se normalice la corrupción de menores, para destruir la inocencia de los niños, sexualizándoles antes de que tengan incluso capacidad de juicio propio. Si sabemos lo que dijo la ministra Irene Montero antes de que la echaran del gobierno, dijo que había que respetar la sexualidad de los niños y que los niños podían decidir libremente, que por supuesto lo que vienen a decirnos es que no se les puede forzar, pero que un niño puede decidir. Pero qué barbaridad. Pero no son solo los comunistas depravados. Es que el otro día el Ayuntamiento de Almería del Partido Popular, en colaboración con el Ministerio de Interior de Pedro Sánchez, puso un cartel por las calles de Almería con la foto de un niño diciendo: si dice que no, es agresión. Y debajo ponía: el 70% de las agresiones se producen en el ámbito familiar o en el ámbito de confianza. O sea, que si dice que sí, no es agresión. Pero qué tipo de depravación asquerosa. Pero cómo se puede dejar a nuestros hijos con esa chusma, con esa gentuza que quiere robar la inocencia de los más pequeños. Claro que debemos echarlos a patadas. Eduardo, tú lo sabes muy bien, Eduardo Verástegui, que encabezas una lucha para la protección de los niños ante los que trafican con ellos para destruir sus vidas, su físico y su inocencia. Y de paso, hacen todo esto para adoctrinarles en sus fanatismos ideológicos, desde el fanatismo climático hasta el fanatismo histórico. Pero si veo yo los libros de texto de mis hijos, con la endemoniada Agenda 2030 por todas partes, y con todo tipo de ideología, y lo hacen sembrando el odio a nuestras propias raíces, a nuestra propia historia, a la fe de nuestros padres, sembrando el odio a nuestra propia cultura y a nuestra civilización, porque están obsesionados con destruir la autoestima nacional. Esa autoestima nacional, ese patriotismo y ese orgullo que sale por todos vuestros poros y que os hace llenar escenarios como estos y que nos va a llevar a la victoria y a la expulsión de todos los progres y de todos los socialistas y de todos los estafadores del poder. Podríamos decir que su modelo educativo se parece al nazi, pero es que no solo se parece, es que ahora en las universidades se está volviendo idéntico, esparciendo un antisemitismo repugnante que es siempre el preludio de las grandes tragedias europeas. Hoy vemos a ministros de este gobierno coreando los mismos lemas que gritan los salvajes terroristas de Hamás, los que aplauden a Pedro Sánchez. Esa educación totalitaria y fanática es la que proponen, es la que quieren dar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos y a los suyos. Y por eso creo que en estos actos hay tantos jóvenes, al igual que cualquier convocatoria de Vox, porque saben que oponerse al socialismo es un acto profundo de rebeldía, es un acto de defensa propia y es un acto de legítima defensa. Porque se han hartado de ver esos jóvenes a los que han robado el futuro, esos jóvenes formados que no saben qué va a ser de su vida, se han hartado de ver cómo con el dinero que roban a sus padres pagan a todos los que odian su libertad, su familia, su patria y a su propio futuro. Pero nosotros no vamos a caer en la lucha generacional, porque sabemos que hoy también están aquí sus abuelos, los abuelos de esos jóvenes, que no son, como piensan los progres, unos seres egoístas obsesionados con su pensión. Esos abuelos son los que con su esfuerzo han sacado esta patria adelante. Y ahora la ven arruinada, ven que la herencia de sus nietos se desvanece. Y esos abuelos quieren para sus nietos al menos las mismas oportunidades de las que gozaron ellos. Oportunidad para trabajar, oportunidad para tener una vivienda y oportunidad para crear una familia. Porque también han prohibido la prosperidad. Le están robando a los españoles el fruto de su trabajo para derrocharlo en sus corrupciones y en sus obsesiones. Le están robando directamente por medio de impuestos abusivos, pero también nos están robando la posibilidad de generar riqueza. Y se la están robando esa alianza de populares y socialistas en Bruselas,
que ha declarado la guerra a nuestro campo, que han declarado la guerra a nuestra industria y que han declarado la guerra a nuestra industria nacional y nuestra economía nacional mientras se rinden a China o a Marruecos. Están persiguiendo a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, mientras obedecen los caprichos de especuladores multimillonarios que sueñan con un gobierno mundial en el que todo lo decidan ellos. Desde volar a todas partes en jet privado de ellos mientras nos lo prohíben a nosotros, desde prohibirnos comer chuletones que ellos sí se comen y obligar a los demás a comer carne sintética, pasando por impedirnos entrar al centro de nuestras ciudades y que solo puedan entrar los pudientes con sus coches eléctricos. Y están robando a los trabajadores para pagar a las mafias de la inmigración ilegal, que a la vez colapsa los servicios sociales y que ha destrozado la convivencia en nuestros barrios. Algunos no lo ven porque viven muy cómodamente, muy lejos de esos problemas. Y además han prohibido denunciar todo eso, o al menos lo intentan. Y si hay alguien que lo sabe aquí bien, es Ignacio Garriga, nuestro secretario general y nuestro hombre victorioso en Cataluña, a quien le prohíben en el Parlamento catalán que cuente la verdad. Le prohíben decir que la inmigración ilegal masiva trae delincuencia masiva y le bajan el micrófono y se queda sin que le puedan escuchar. A Ignacio le han llamado racista. A Ignacio Garriga. Ellos no tienen límite ni tienen vergüenza. Y si uno es gay y es de Vox, le llaman homófobo. Y a Ignacio racista. Pero ¿cómo nos va a importar a nosotros, a los españoles, el color de la piel, si fue España la impulsora y protagonista del mayor hermanamiento universal de la historia de la humanidad, cimentado en la dignidad inviolable de cada persona? Los racistas son ellos. Y por supuesto que con ese mismo espíritu fundacional de la hispanidad, nosotros acogemos a todos los inmigrantes que cumplan las normas, a los que han venido a trabajar, a los que tienen voluntad de integrarse, a los que renuncian a imponer su cultura y su religión. Y además les acogemos con un cariño especial si proceden de las naciones hermanas de Hispanoamérica. Pero eso no tiene nada que ver con la invasión masiva que estamos padeciendo. Y hay que seguir diciéndolo, querido Ignacio. Hay que seguir diciéndolo porque vamos a lograr que nos oigan, por mucho que nos apaguen los micrófonos. Vamos a decirlo con toda rotundidad. Sí, la inmigración ilegal masiva trae delincuencia masiva. Sí, la inmigración ilegal masiva trae inseguridad. Y sí, la inmigración ilegal masiva es un negocio para los mercaderes de esclavos del que participan las ONGs a las que se paga con los impuestos de los españoles. Y sí, la inmigración ilegal masiva expande el fundamentalismo islámico y pone en riesgo nuestras vidas. Y sí, la inmigración ilegal masiva pone en grave riesgo a las mujeres. Y sí, la inmigración ilegal masiva destroza los servicios públicos. Y sí, la inmigración ilegal masiva arroja los salarios por los suelos. Y también la inmigración ilegal masiva discrimina a los españoles en el acceso a las ayudas sociales. Y por supuesto, la inmigración ilegal masiva destruye la asistencia sanitaria pagada por todos los españoles, por generaciones de españoles con décadas de esfuerzo. Asistencia sanitaria que hoy se regala a todo el universo, literalmente. Y sí, la inmigración ilegal masiva destruye nuestra identidad y destruye nuestro ser histórico. Y sí, con todo eso y con mucho más está directamente relacionada la inmigración ilegal masiva que promueven los socialistas y la derechita cobarde y estafadora. Pero tienen que intentar que no se sepa. Tienen que intentar que la gente no se dé cuenta, porque si se supiera, no podrían regularizar de golpe a otro 500.000 de inmigrantes ilegales, como han decidido hace pocas semanas, votándolo todos juntos en el Congreso. Todos.
todos, desde la derechita estafadora hasta el partido de los terroristas. Y lo aplaudieron con toda seguridad las mafias de la inmigración, que ahora podrán subir sus tarifas y aumentar sus beneficios. En definitiva, todos han asumido la religión de sustitución, que es la pesadilla woke, la Agenda 2030 y cualquier otro proyecto globalista. Todos menos Vox, porque ¿cuántas veces decimos eso de solo queda Vox? Pero eso es evidente que no significa que estemos solos. Eso querrían los que llevan 5 años soñando con matarnos y los que llevan 5 años anunciando, certificando de vez en cuando nuestra defunción. Pues ni estamos muertos ni estamos solos. Estamos vivos y estamos muy bien acompañados por todos vosotros y por unos magníficos aliados internacionales. Hoy lo hemos podido comprobar una vez más y hemos podido escuchar aquí voces que forman un coro junto a la nuestra desde las 2 orillas del Atlántico. Un coro que proclama que hay otro mundo posible, donde los pueblos sean dueños de su destino y las personas tengan las riendas de su vida. Y no tengo ninguna duda de que el 9 de junio, en las elecciones europeas, nos van a oír muy alto decir que hay otra Europa posible. Pero también yo quiero deciros muy alto que todos los que creemos de verdad en ello tenemos la obligación moral de cooperar entre nosotros. Vamos a construir juntos una Europa que respete la soberanía de las naciones, el derecho que tiene cada pueblo a elegir su futuro. Una Europa que proteja sus fronteras, que son las paredes de nuestro hogar. Porque sin fronteras no hay forma de proteger nuestras libertades, nuestra seguridad y nuestra prosperidad. Una Europa que proteja su riqueza y que explote sus propios recursos para no depender de potencias hostiles y para no suicidarse abrazando un pacto verde absolutamente criminal para nuestro pueblo. Una Europa que proteja a la familia como institución fundamental de nuestra sociedad y que proteja la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Una Europa que destierre, que eche a patadas a todos los que pretenden someterla a distintos fanatismos, viejos o nuevos. Nos da igual que hayan desembarcado en las playas o que hayan venido en aviones privados. Es decir, una Europa grande, una Europa segura, próspera y libre. Estoy convencido de que con vuestro apoyo, a partir del 9 de junio, nos van a oír en Bruselas y nuestra voz, no lo dudéis, será la voz más fuerte. ¡Viva la Europa de las patrias! ¡Viva España! Como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional.